La peli comienza con la protagonista contándonos de fondo que le encantaban esos inhóspitos pantanos de Carolina del Norte. La fecha es octubre 30, año 69. Esa vez unos muchachos encontraron un cadáver. Los oficiales no pudieron entender qué pasó. Treparon esa torre para ver si el men tuvo un accidente. Fue lo más probable según el doctor. Como no hallaron huellas o pisadas, no pudo haber sido empujado. La gente del pueblo pensaba que la culpable fue esa chica solitaria que vivía por ese sector. Los policías empezaron a verla como principal sospechosa. Visitaron su rancho, pero no se encontraba presente, así que entraron sin una orden y sacaron una pertenencia. Kia Clark sabía lo que estaba pasando. A todo gas intentó huir de las autoridades, en lancha, corriendo entre los árboles, nadando como loca por el río. No le sirvió de nada. La atraparon y la llevaron a detención para darle cadena perpetua. Se lo merecía por matar a ese men a sangre fría según los tontos pueblerinos que hablaban sin fundamentos. El abogado Tom Milton fue a visitarla. Le dijo que quería defenderla en la corte. Le preguntó si tenía familia. Ella no decía nada, o no deseaba ser ayudada o le faltaba un tornillo. Un poquito de esto, un poquito de aquello. El viejo le dejó un libro. Con eso la chica abrió la boca y le contó de su pasado. Tenía una vida feliz junto a los suyos. Sin embargo, su viejo era un infeliz desgraciado que no le gustaba que toquen sus cosas. Madreaba a cualquiera que lo molestara, en especial a su esposa porque no le cocinaba 5 veces al día. La señora, harta de los maltratos, decidió largarse de casa y dejar a sus hijos que de a poco se siguieron yendo uno por uno. La pobre, como era la menor, no tenía los ovarios todavía para hacerlo. Ahora entendemos su forma de ser. Muchos traumas infantiles y poco amor. Ella aprendió a hacer sus cosas sola. Cuando el borracho llegaba, se escondía lo más rápido. Así comenzó a amar el pantano. Conoció a un pequeño gringo buena onda de nombre Tate. Le agradó mucho, hasta le dio valentía para relacionarse con su padre que la complacía comprándole comida a veces. La señora de la tienda le regaló un dulce que tanto quería, pues si regresaba con menos vuelto, había tabla como no se lo imaginan. La niña no iba a la escuela, todos la veían raro. Por eso fue a inscribirse por su propia cuenta para quitarse lo burro. Solo le faltaba lo mugrienta. En fin, no pudo soportar a esos malosos y no regresó nunca más a estudiar. Mejor era hacerlo en casa con sus libros. Su viejo le aconsejaba que no confíe en nadie si quería mantenerse con vida. De seguro tenía estrés postraumático, ya que solía ser soldado. Vietnam o Corea lo dejaron bien mal. Ese rato quemó una letra que le envió su esposa. Esa ingrata no iba a volver con ellos jamás. Un día ya no apareció. De esa forma Kia se quedó completamente sola. Por lo menos sabía hacer algunas cosas para sobrevivir. Les llevó mejillones frescos a los de la tienda para hacer trueque. Ahí acordaron negociar más seguido. Los otros no desearon adoptarla porque era muy peligroso. Como sea, le echaban un ojo constantemente, viendo que se encontrara bien. De regreso al presente, el juicio comenzó. Le ofrecieron que se declare culpable para que le den una pena menor. Kia no quería eso. Era inocente e iba a luchar por su libertad. Nada de inventos, mentiras, patrañas, falacias u otra cosa que no sea verdad. Eso de que tuvo una discusión con el muerto y lo empujó desde la torre era inaudito. Sería incapaz de hacerlo. 7 años antes se escondió velozmente de su crush. No deseaba ser vista, pero ese muchacho quería conquistarla cueste lo que cueste, dejándole regalos en el mismo lugar a la misma hora por el mismo canal. Un día Tate la encontró sin querer. Ella le dijo que no podía leer su nota. Según Kaya, eso era... ¡Es el mapa de un tesoro! ¡Idiota! Tú no sabes leer. El men la invitó a hacer algo divertido, conocerse un poco y eso. Además se ofreció en enseñarle a leer. La chica, como ya lo conocía desde hace mucho tiempo, bajó la guardia y empezaron a juntarse cada vez que podían. Al cabo de varias semanas aprendió a escribir y hacer divisiones de 4 cifras. El factoreo ni se diga. Llevaba a Tate a su casa 3 veces a la semana, leyendo libros enteros sobre pájaros y muchas cosas más de biología. Se llenó de nostalgia al leer los nombres de sus hermanos y madre. Los extrañaba demasiado. El men la reconfortó. Su padre pescador como Perseo le dijo que no debería juntarse con la chica del pantano. La gente estaba de chismosa y podían arruinarle su futuro si continuaba. Mejor que tenga cuidado. Un sujeto llegó a la tienda a investigar sobre cómo vivía la señorita. Le parecía inmoral no relacionarse con la sociedad y asistir a misa los domingos. La protagonista se escondió de servicios sociales apenas se enteró. No deseaba juntarse con extraños de ningún modo. Así estaba bien. A Tate le preguntó por qué la ayudaba tanto y si tenía novia. Él contestó que ya no. Sus días de cazador se acabaron. Quería sentar cabeza y llenarse de escuincles. Le contó que su vieja murió en un accidente cuando era niño y fueron a comprarle su regalo de cumpleaños. Casi se dan un beso, pero la naturaleza impertinente se hizo presente. Bueno, ahora sí sucedió. Ella le preguntó si eso la hacía su novia. Él le dijo: por su pollo. El kill se aproximaba. Primero vivieron muchos momentos juntos como dos locos enamorados. Tate le compró una torta para celebrar su cumple. Ella ni sabía qué día era porque no tenía un calendario. Unos gansos bien bravos
bravos llegaron a ver el acto de amor que se daban los novios. La chica tuvo pena al inicio. Tate, a punto de concretar, se arrepintió de continuar. Lo que decía la gente lo frenó. Aún así siguieron viéndose para hacer cosas sanas. El men le comentó que iba a la universidad pronto. Kia le pidió que se quede. Él le contestó ni mergas, no quería quedarse a hacer naranjas. Ella tampoco quería seguirlo. En la noche el men fue a verla para confirmar el kill antes de irse forever. En la mañana le dejó los contactos de unos editores para que envíe sus valiosas notas y se gane unos pesos. Kia estaba segura que le iba a olvidar con la cantidad de rubias potentes hippies que había en la ciudad. Tate le prometió regresar una vez conseguido el título. La solitaria volvió a quedarse sin perro que le ladre. Como ya estaba acostumbrada, siguió con su vida normalmente, quemando el tiempo de Dios, esperando a su novio o que algo turbina le pase. Al otro día entendió que Tate le mintió cruelmente. Muy enojada quemó sus dibujos. De repente un halcón la visitó para decirle que no sea gil. Vamos al caso. La gente no cambiaba de opinión. Kia asesinó a Chase. Su abogado intentaba defenderla lo mejor que podía. Alguien más lo empujó y borró las pisadas antes de irse a su casa. Al sheriff le hizo leer una carta que él mismo escribió diciendo que esa torre estaba en mal estado y si no la arreglaban, alguien podía irse a la miércoles. Cierto, cierto. Un año antes del suceso, Kia vio a un galán de forma indiscreta. Este no le paró bola a la salvaje. Se refugió con sus amigos de unos ejecutivos que querían esa tierra donde se asentaba su hogar. Al no tener las escrituras se encontraba jodida. Chase se ofreció en ayudarla con las compras. La invitó a un picnic con sus amigos. La chica aceptó. Luego un señor le confirmó que la propiedad era suya. Solo debía pagar algunos impuestos de 80 $. Ahora sí le tocó llamar esos contactos. 5 años de universidad habían pasado y Tate todavía no asomaba. Un infausto mentiroso. Por lo menos tenía a Chase con el que empezó a conocerse. El men se burló medio feo de sus conocimientos. A ella no le importó mucho y se dejó besar del cara de mujeriego que iba por todo a la primera. Él le pidió perdón por querer pasarse de lanza. Las chicas lo volvieron así. Fueron a la torre a observar el panorama completo. Kia no había visto el pantano desde tan arriba. Chase le pidió que lo lleve a su casa. No le importaba si era humilde o vivía peor que Lenny. No digan cómo vivo, por favor. El men se asombró de todo lo que tenía escrito y dibujado. La forastera le pidió que diga la verdad de su razón de estar allí. El galán respondió correctamente. Deseaba estar a su lado y avanzar a su ritmo. Sin embargo, era difícil de creerle, pues cuando volvía a su vida normal, actuaba como siempre fue, un loquillo. Al estar con ella, aprendió a comportarse más sereno, educado y caballero. En la corte pasaba lo de siempre, culpándola por haber encontrado fibras de su ropa en la del muerto, cosa que podía ocurrir en cualquier momento al estar todos los días juntos. Chase la felicitó por la publicación que consiguió. Se pegaron unas cervezas en la orilla. Él le afirmó que la iba a cuidar, mucho más cuando se casaran. No lo sé, Rick. Acto seguido le invitó a conocer a sus viejos en una reunión. Kia no estaba lista para conversar con otros. Le daba ansiedad social. Por ese amor prometido, decidió hacerlo. Esperemos que no sea una equivocación. En el hotel dejó que su novio llegara a cuarta base por fin. Como sospechamos, no fue nada gentil. Le dijo que se acostumbraría al dolor con el tiempo. La chica no sabía cómo sentirse o qué decir. Solo escuchaba sus palabras románticas de que la amaba mucho. Ella le regaló un collar. El día de su muerte ya no lo tenía en su cuello. La madre del pobre estaba segura que la pantanosa se lo quitó junto con su existencia, pues sabía que él también se iba a ir como Tate. No podía soportar otro abandono. Esa es la razón de la locura que cometió. Inesperadamente, el rubio regresó a ver a su amor eterno. Al encontrarla con otro men, no se acercó, pero fue a ver a Chase para enfrentarlo. Este se le paró de frente sin miedo. Casi se rompe en la madre. En la noche, Kia recibió a su ex con piedras. Ya no quería nada con él, que fue a advertirle que su nuevo novio no le convenía. Se disculpó por no haberla contactado. Tenía miedo de que no fuera capaz de salir del pantano, pero ahora entiende que nada importa si no está con ella. ¡Ay, qué bonito! Tremendo discurso se mandó. Le regaló una pluma. Le contó que estaba trabajando en el laboratorio del pueblo cerca de su vivienda. Kia, a punto de caer en sus brazos, se contuvo. No había nada que hacer, mientras Chase siga con vida. Vamos a ver cómo se deshicieron del men. En la mañana se enteró de algo terrible. Su actual pareja se había conseguido una prometida sin avisarle. Dejó de ser la catedral para convertirse en la capilla de ese malvado. Casi le da algo en su casa. Inmediatamente Chase fue a verla para explicarle lo que pasó. Ella no salió, pues de ese rato descubrió que era igual de loco que su padre. Errores de la vida. Abrirle la puerta al amor solo le causó sufrimiento. Vio el libro que realizó y con la plata que ganó hizo de su rancho más increíble que antes. En una mañana Jody, su hermano mayor, la fue a visitar al enterarse que era una escritora famosa. De los otros no sabía nada a excepción de su vieja que murió de leucemia. Su tía fue quien le contó esa noticia visitándolo en el cuartel. Los bros prometieron verse más seguido. Esa ocasión no pudo esconderse de Chase, que ingresó en la tienda con sus amigotes a joder un rato. En otro lado le dijo que lo sentía
quería mucho. Su familia lo obligó a casarse con una de su talla. Intentó convencerla de que siga siendo su segundo plato. Ella le contestó no gracias. Por eso este la golpeó. Ella no se dejó, pero su fuerza fue más y le hizo maldades en la arena. Kia con mucho coraje volvió a defenderse, advirtiéndole que lo mataría si la molestaba de nuevo. Ese momento ella finalmente entendió por qué su vieja tuvo que irse de casa. Los hombres eran de lo peor. Eso ofende, viejo. Obvio el men no iba a rendirse. Lo que hacían suyo les pertenecía por siempre, así les guste o no. Kia no quería vivir con miedo cada día. Esa noche fue el confiable Tate quien la visitó. Él le preguntó quién la golpeó. Su ex no se lo dijo, pero era evidente. Ya ni podía salir a ese otro pueblo a hablar con su editor. En el juicio, el rubio apareció para apoyarla. Jumping sabía que Chase fue quien le dejó el ojo así a su cliente favorita. Ella le pidió de favor que no haga nada al respecto. A la final tenía las de perder por ser un bicho raro. El señor le dijo que lo llame e iría corriendo a salvarla sin dudar. Un día antes del asesinato, la señorita tomó un bus hacia Greenville a las 9 de la mañana. El editor se encontró con la escritora a las 7 de la noche en la reunión acordada. Al otro día, cuando se toparon, no la vio cambiada, consternada o diferente. El abogado le pidió que hable para que sepan lo buena persona que es. Ella le hizo saber que no odiaba a su gente, sino al revés. Era como Shrek, pero sin orejas de trompeta. Un individuo aseguró ver a los novios pelear la noche de la tragedia. Milton se levantó a dar su último discurso apelando a la inocencia de su cliente ante el jurado que comenzó a deliberar. Según el viejo, Kia no se encontraba en el pueblo ese rato sino en Greenville. Era imposible que lo haya matado y regresado con su editor sin ningún rasguño y sin que nadie la haya visto. El día de la verdad llegó. El juez de la corte la declaró no culpable de la muerte de Chase Andrews. Entonces, ¿quién se hizo cargo del golpeador borracho y mujeriego? Nunca lo sabremos. Pobre Tate, todavía no se ganaba de nuevo la confianza de su amor. Ella regresó muy feliz a su casita, a vivir como lo hacía, llena de tranquilidad. Sorpresivamente, el rubio encontró un regalo de Kia. Él fue corriendo a verla y se dieron el abrazo que tanto se hizo esperar. Estaban destinados a estar juntos. Sin darle tiempo a la charla, afianzaron el vínculo como Jake Sully y su pájaro alienígena. Tras eso, Tate le preguntó si se quería casar con él. Ella le contestó que ya lo estaban. De esa forma, la protagonista siguió escribiendo más libros. Con mucha tristeza se enteró de la muerte de Jumping. Los años pasaron, los mens envejecieron un montón, pero la felicidad no faltaba. Una tarde vio al fantasma de su madre visitarla. ¿Por qué razón? Había marcado calavera. Tate lloró su pérdida, pero no se puso triste. Tuvo una buena y larga vida con su amada, igual que el confiable Cap. Ese instante se enteró que su Kia fue quien en realidad asesinó a su castigador. Tal como su viejo le aconsejaba, al enemigo ni agua, había que darles muerte. ¡Fin! Así termina La chica solitaria.